Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Jairo Gamboa, socio fundador de Bueno y Gamboa, hablando sobre la liquidación patrimonial directa. Con él vamos a entrar en materia en un momento, ya regresamos. En los últimos días hemos compartido varios capítulos de este gran viaje llamado 70 años. Historias de innovación, compromiso y progreso. El gran premio que uno recibe es la gente. Y es entender que nosotros podemos hacer mucho mejor y mucho más fácil la vida de miles, millones de personas. Un proyecto único en Colombia que tuvo la implementación masiva de 5 o 6 tecnologías en SAM. Ha sido un gran progreso para nuestro barrio. Para lograr el cuidado y protección de la fauna. Cuando empieza el conteo regresivo y entonces gritan, les brillan los ojitos. La biblioteca verde del mundo. Estos fragmentos condensan la fuerza y el orgullo de nuestros 70 años. Si te perdiste alguno, este es el momento de revivirlos, porque quedan muchas historias por contar y tú eres parte de ellas. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Jairo Gamboa, socio fundador de Bueno y Gamboa, y con él vamos a hablar sobre la liquidación patrimonial directa. Jairo es administrador de empresas y con él se ha especializado, pues obviamente, en estos temas, y estamos con él para tratar. Estamos en Bucaramanga, les contamos que estamos originando un programa especial con Jairo sobre este tema. Jairo, bienvenido a Mercadeo con Voz y qué bueno tenerte acá. Gracias, Mari. Y poder compartir contigo. Gracias, muchas gracias a ti por la invitación. Muy contento y muy contento de estar con toda tu audiencia. Bueno, empecemos a explicar de qué se trata eso de liquidación patrimonial directa, que suena como tan difícil de uno decir, yo puedo estar ahí o no puedo estar ahí, o que eso es para quién. Mira, es para todos. A cualquier persona que, digamos, tenga una actividad económica, que tenga un salario, que tenga un empleo y que en algún momento de su vida llegue a tener una dificultad grande económica, muy grande estamos hablando y podemos ahorita profundizar en ello, pues tiene habilitada esta alternativa que es legal, que es una norma que le permite a las personas en Colombia volver a nacer financieramente. Bueno, eso ¿es basado en qué? O sea, hay leyes que amparen todo este tipo de liquidaciones para que uno pueda decir, yo me acojo entonces a eso. Claro que sí. Las leyes de insolvencia de persona natural y de persona jurídica tienen y contemplan que una persona financieramente pueda morir, pueda liquidarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona que tiene activos y pasivos, todos los llegamos a tener en algún momento de nuestras vidas, y digamos que por situaciones adversas económicas no se pueden seguir pagando las deudas a los acreedores, a bancos, a personas naturales que te prestan, a servicios públicos, a la DIAN, bueno, digamos que el fisco, todos entran dentro de esos acreedores y no se pueden seguir pagando. En algún momento los colombianos podemos decir, hey, alto, qué pena, no puedo seguir con la carga, algo me pasó en mi vida y mis ingresos recurrentes. Paremos todos y miremos y crucemos esos activos contra pasivos y esos saldos insolutos de los pasivos se liquidan. Muchas veces, y es de lo que vamos a hablar hoy, las personas naturales no tienen bienes ni siquiera para cruzar. Exactamente, eso te iba a decir. Entonces, si no tenemos un patrimonio del que tengamos que pegarnos y decir, bueno, yo con esto voy a responder por mis deudas y por todos los problemas que tengo. Si no tenemos eso, entonces claro, esa liquidación patrimonial no aplica. Aplica, por el contrario, aplica con más fuerza porque un juez de la República entra y hace ese cruce que en algún momento va a decir no hay nada que adjudicar, no hay nada contra qué cruzar, y las obligaciones se vuelven naturales. ¿Qué significa una obligación natural? Que ya no pueden ser cobradas, que aquel acreedor que las tiene ya no puede ir y decirte, hey, me debes esta plata. No, esa deuda, llamémosla así, se extingue
salvo que la persona quiera voluntariamente, después de mucho tiempo que volvió a recobrar su vida financiera y económica, ir a pagarlas, pues lo puede hacer, pero es algo que normalmente no va a pasar porque ya las deudas se declaran como insolutas y no pagables. Bueno, empecemos como a desglosar, que esto está como muy especializado. A ver, ¿qué tengo que hacer primero para estar ahí? Porque entonces cuando a mí me dicen, tiene que pasar mucho tiempo y muchos procesos para yo poder llegar al punto en que diga un juez, no tiene nada de dónde pegarse usted, señor acreedor, lo sentimos mucho, este señor no tiene un peso. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que, y cómo puedo llegar yo allá? Perfecto. Entonces vamos a enfocarnos en aquellos que no tienen bienes primero, ¿cierto? La liquidación patrimonial directa nace en febrero de este año y por eso es tan importante que hoy a tu audiencia se lo contemos también, porque desde febrero la ley se actualizó. Anteriormente una persona que no tenía bienes y que quería resolver sus deudas tenía que dar una vuelta muy larga. Y ahora no, desde febrero con la ley 2445-2025 precisamente se dice, si ya no tiene bienes y quiere resolver sus deudas porque no tiene sino para su manutención o a veces ni siquiera para eso, va al juez directamente y cuando va al juez directamente, el juez se encarga de una vez de recibirlo. ¿Qué tiene que reunir? Simplemente debe reunir los extractos de sus obligaciones, la cédula de ciudadanía, el REDAM, que es un documento que hoy se está pidiendo bastante para estos trámites, se elabora un documento de presentación de la solicitud de insolvencia y va de una vez al juez. ¿Qué es lo chévere de esta ley? Que el juez, el juez lo recibe y normalmente en menos de un mes está fallando la admisión. O sea, no tiene que ser pues, los abogados de los acreedores, nada. Voy yo directamente a un juzgado. Correcto, así es. Eso que tú dices de los abogados entrando, los acreedores todos en unas audiencias preliminares y de negociación, ya se omite. Eso se hacía anteriormente, antes de febrero, se tenía que dar esa vuelta en los centros de conciliación y hacer la gestión. Y ya cuando ya los acreedores decían, no, si aquí no hay forma de que nos paguen, nos vamos a liquidación, arrancaba el juez, pero ya se ha venido 6 meses y mucho estrés y esfuerzo y plata porque los centros de conciliación van. Entonces, hoy ya se va directo y el juez al mes o menos, hemos tenido casos donde en 5 días hábiles el juez dice admitido y la admisión tiene cosas súper chéveres que ya te voy a contar. Bueno, yo tengo que tener deudas, tengo que reunir los extractos. ¿Qué es el REDAM? El registro de deudores alimentarios morosos, que hoy ya hay un registro donde cualquier trámite de notaría, trámite también de registro, o sea, muchas cosas ya dicen tráigame el REDAM para ver si la persona debe por alimentos, demandas, en fin, y eso ya sale en un registro que está digitalizado. Hoy lo piden, hoy se saque, se expide con la cédula y dice listo, no tiene deudas de alimentos pendientes, continúe. Y si tiene deudas de alimentos no aplica, ¿o se aplica? Aplica, pero ya obviamente viene como con esa validación. El juez ya lo sabe, claro, y el juez dice listo, aquí se le da prioridad constitucional y es lo primero que se va a pagar y entonces por eso también es un registro importante. En otros trámites sí es más restrictivo. Bueno, cumpliendo como todos estos requisitos, vamos donde el juez. Entonces le decimos al juez, yo vengo para una liquidación patrimonial. Así es, ya eso es muy virtual con todos los trámites, entonces se va a reparto, normalmente se ve la cuantía y va a los juzgados para reparto aleatoriamente. Uno digamos que lo radica un correo genérico que se encarga ya de revisarlo y repartirlo al que le toque, al juzgado que le toque. El juzgado lo recibe y arranca ya todo eso hasta ahí, todo virtual, todo por la rama judicial y el juez ya resuelve la primera instancia que es como listo, documentos ok, lo que me llegó está bien, la solicitud está bien, admitido. Esa admisión tiene unos efectos buenísimos, por ejemplo, se suspenden todos los embargos que tenga la persona, si tiene cuentas embargadas, si tiene el salario embargado, se levantan, o sea, se suspenden esos procesos. Se levantan las libranzas. Si la persona tiene ahorita ya un nuevo cargo, pero que le da apenas para lo básico, se falla y se levanta la libranza con esa admisión del juez y ya no le van a descontar. De una vez con el solo hecho de decir el juez admitido, ya le van a levantar la libranza y el sueldo ya va a llegar limpio y puro. También los procesos nuevos que puedan llegar, ya nadie te puede demandar por esas deudas anteriores por las cuales se está presentando la insolvencia. Entonces, como quien dice, todo se frena. Ya las llamadas de cobro tampoco se pueden seguir haciendo llamadas de cobro, porque ¿qué van a llamar a cobrarte si estás en un proceso de insolvencia que lo está resolviendo un juez y ya no puedes, incluso por mandato o por resolución, no puedes ir a
a negociar con nadie porque estás en un proceso de insolvencia. Entonces tiene todos esos efectos muy chéveres, ya la tranquilidad empieza a regresar a los deudores porque claramente las llamadas constantes, el apuro de los bancos, el apuro de los acreedores, cualquiera que sea, es muy fuerte, son llamadas, son cobros por todo lado. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Este gran viaje por la historia de los 70 años de EPM ha terminado. Ha sido un honor haber compartido contigo cada capítulo lleno de bienestar, innovación, transformación, pero sobre todo orgullo. Saber que a pesar de esa situación tan compleja, pudimos o vamos adelante. De que es la única forma de cooperar para que las condiciones ambientales y sociales de... Y digo, hemos dejado un legado, pero he contado con un equipo de personas espectacular, que los llevo en el corazón. Yo creo que el apoyo que recibimos por parte de EPM, de la Alcaldía de Medellín, es lo que hace posible. Él dijo, pues es que nosotros tenemos una riqueza muy grande, un tesoro en ese río Cauca. Gracias por acompañarnos en este viaje. Aún nos quedan muchas historias que escribir y estamos listos para vivirlas junto a ti. Revive las historias de estos 70 años juntos cuando quieras y prepárate para las que vienen. EPM, 70 años juntos. Continuamos en Mercadeo con vos con Jairo Gamboa y la liquidación patrimonial directa. Jairo, todo esto suena muy interesante, pero ¿en qué parte Bueno y Gamboa intervienen? Porque entonces yo puedo ir directamente a un juez o tengo que tener un intermediario como tú. Así es, tienen que tener la intermediación el legal, de un apoderado el legal que se encarga de acompañar todo el proceso. Lo primero es desde la asesoría inicial. Bueno y Gamboa se encarga de recibir el caso. No todos los casos son de insolvencia, no todos los casos son de liquidación patrimonial. No todo aplica. Hay, por ejemplo, clientes que pueden negociar sus deudas con los acreedores con muy buenos descuentos porque a veces tienen mucho tiempo de no haber pagado, no habían podido pagar y a veces ya vienen recuperando un poco o tienen como por préstamos de familias o algo así, buscar la forma de pagar con pago total con descuentos muy importantes. Y a veces ese trámite es más rápido, todo lo negociado a veces es más rápido que un proceso jurídico. Entonces, como el dicho, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Un buen algo así. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Tal cual. Así, bueno, entonces, dependiendo de qué podamos hacer, entonces interviene. Claro, entramos nosotros y los asesoramos porque si hay un buen arreglo que se puede hacer, o un arreglo que se puede hacer con los acreedores, pues lo podemos asesorar, y a veces es el mejor camino para el cliente. Debe ser bien escogido, bien pensado para ellos, no pensar solo en que no, la insolvencia porque sí, no, hay que saber en qué momento se aplica. Bueno, entonces, ¿en qué momento se aplica? Entonces, en el momento que aplica es cuando dicen no tengo ni recursos para poder pagar, ni nadie me presta para poderles pagar a los acreedores, no tengo otra salida, pero ya quiero recuperar otra vez mi vida financiera en unos años, quiero solucionar estas deudas viejas que me atormentan, esas llamadas. Entonces nosotros los asesoramos, les damos como los caminos, les mostramos los pros y los contras, es el deber de la asesoría, y ya cuando empezamos decimos listo, ante el juez se presenta con un apoderado judicial, que es un abogado de Bueno y Gamboa, que lo acompaña en todo el proceso, desde la presentación, la elaboración del documento de solicitud de insolvencia, hasta que el juez admita, y es que ahí ya empieza todo un trámite judicial, que normalmente debería durar 6 meses, pero a veces se va a 1 año, un poquito más, y ahí tenemos que estar con el deudor como apoderado judicial pendientes de qué va fallando el juez, qué va pidiendo, qué hacen los acreedores, qué objeciones hay, cómo resuelve el juez las objeciones. Todo ese proceso judicial requiere de un apoyo donde nosotros estamos desde que empezó la asesoría que hablamos hasta que el juez dice, listo, fallado, obligaciones naturales, es decir, solucionadas las deudas con la liquidación patrimonial, liquidación patrimonial en firme y acabó. Hasta ahí llegamos nosotros. Bueno, Jairo, digamos, en estos procesos está el que
puede negociar con cualquier entidad. Pero el que tenga el pagadiario, ¿cómo hace para negociar eso? Es muy complejo. Ahí ese es un tema álgido y áspero y da mucho pesar ver cómo las personas tienen que lidiar con ese tipo de acreedores. Son acreedores a veces, no siempre, pero muchas veces son delicados, son bastante difíciles. Y en estos procesos de insolvencia, te lo debo decir, muchas veces ni entran o no los quieren ni meter, porque es que entran aunque hay un principio muy importante cuando una persona quiere hacer la insolvencia, el principio de universalidad, que deben entrar todas las deudas, todas son todas, pero muchas veces esos acreedores se omiten o se quedan como de otra forma pagados o a veces peligrosos. Correcto, entonces la verdad es muy raro que se pueda incluir a los pagadiarios per se, o sea, los que son así pagadiarios puros, porque hay créditos personales que sí, que tú puedes dar hasta familiares o hasta de amigos, que se incluyen y se renegocian, pero con los pagadiarios sí hay que tener bastante cuidado y es un tema de cada caso en particular se revisa para definir la mejor manera. Bueno, entonces, cuando llegamos, soy sujeto de una negociación, pero cuando ya digo, no puedo negociar, no tengo con qué pagar, me queda imposible, entonces aplico a la liquidación patrimonial. Así es. Es que la insolvencia per se es eso, es el no poder en algún momento físicamente y objetivamente poder responder ante mis deudas. Y se da o porque me están ya cobrando y no tengo de dónde, o porque yo también ya previamente he hecho mi ejercicio juicioso de ingresos y gastos y me doy cuenta que no hay cómo poder pagar a más. Y en ese caso yo ya voy a la insolvencia y le pido a un juez pues, que revise mi caso para que dé ese paso de la liquidación patrimonial. Bueno, tocaste un tema ahorita de las libranzas. ¿Cómo dice uno, incluye ahí ese crédito está garantizado, pues porque me van a sacar de mi nómina, me van a sacar para pagarle a este banco, entonces yo como lo incluyo ahí y dice, no, eso es parado los pagos, entonces es otro problema que me genera porque ya pues yo estaba cumplidamente con este banco, pero ya usted no le vuelvo a pagar. Hay un punto muy importante y es que las deudas se deben ver completas, incluso las libranzas. Tú puedes estar pagando muy bien las libranzas, pero te están debitando, es que ni ves llegar la plata del salario, porque ya se queda allá. Sí. Pero cuando te das cuenta lo que te llega muchas veces, y lo vemos en el común en los casos que recibimos, es que no queda para, o sea, después de la libranza queda para pagar otras deudas y después no queda ni para comer. Entonces uno dice, hay un desfase, que la libranza, claro, tiene ese derecho, pero está, digamos, llegando muy fuerte a algo tan básico como la alimentación, la manutención. Definitivamente uno dice, listo, si yo refinancio lo que no es libranza no me va a dar para obtener el valor que por lo menos para yo poder vivir, entonces me toca tocar la libranza. Pero la libranza no se tocan así de fácil como tú bien lo dices, los bancos no la sueltan, obviamente, es normal, es un crédito muy garantizado y por eso tienen tasas tan buenas y todo. Pero la ley de insolvencia tiene eso, como ya la ley de insolvencia entra en momentos críticos, como los que te estoy hablando, entonces las libranzas entran a ser uno más dentro de los créditos que llaman quirografarios, que son como la quinta clase de pagos. Hay una relación de pago o unos primeros, segundo, tercero. Los créditos que no están garantizados, como las libranzas, así sean libranzas, no tienen garantía ni inmobiliaria, y este tipo de créditos llamados quirografarios entran junto con los otros que no son libranzas y ya entonces ahí sí ya puedo yo decir, no, venga, todos en la misma bolsa y vamos y los refinanciamos o hacemos algo con ellos, o incluso venga, va en la liquidación patrimonial, pero de una levanta. Algo muy importante a mencionarte, Mari, antes de febrero los bancos no levantaban la libranza, se demoraban, decían que sí, pero no lo hacían, el juez era detrás y no se daba, no levantaron. Con la ley del 24-45 de febrero de este año ya entraron todos y si no lo hacen son sanciones, son unos efectos fuertes a los bancos, entonces ya los bancos lo tienen que hacer, incluso si no lo hacen a tiempo les toca como reversar y en fin, o sea, hacer todo un proceso que yo digo que está bien, porque al final legalmente son el mismo tipo de crédito, el que era libranza y el que no, el beneficio de ser libranza pues una mejor tasa, pero ya en un momento de crisis todos en la misma bolsa. Vamos a ir a un corte y ya regresamos.
regresamos a Mercadeo con Vos con Jairo Gamboa y la liquidación patrimonial directa. Jairo, estamos viendo todos los beneficios que puede traer, pero también y tenemos muchos televidentes, muchos seguidores en el exterior, es que en un momento dado salieron del país y pues no han podido volver a cumplir con sus deudas y seguramente pues van a tener como estos problemas. Esto también puede aplicar a los colombianos en el exterior, porque pues en Estados Unidos tenemos mucha audiencia y en España también tenemos muchísimas personas, muchísimos colombianos que también nos pueden estar viendo y pueden presentar estos problemas y cómo podemos ayudar. Total, y es muy común, lo hemos visto en nuestros clientes también que están en Estados Unidos y que han tenido una situación muy compleja en Colombia antes de viajar fuera del país. De hecho, viajan fuera del país en búsqueda de nuevas oportunidades. Por los problemas que aquí... Correcto, falta de oportunidades, falta de poder tener los ingresos, entonces se generan unas oportunidades afuera que no se desaprovechan. Cuando hacen ese viaje, ya esa nueva vida, obviamente no tienen con qué responder las deudas en Colombia. Y pasan años, estamos hablando de 5, 6, 2, 3, los que quieran, puede pasar mucho tiempo. Muchos años. En ese momento, pues después la vida nos va dando la vuelta, porque es normal en la vida los ciclos que pueda uno tener, y en ese momento pues vuelven a tener alguna posibilidad de tener algunos recursos para arreglar su situación en Colombia. Y es como cerrar heridas o cerrar viejas brechas. Es igual, así no vayan a volver o piensen volver, porque muchas veces también dicen, ay, volvamos, pero entonces allá no puedo tener una cuenta de ahorros, no puedo tener nada, estoy embargado, no puedo tener nada, quiero comprar y ya no puedo. Solucionemos. Y son como estas leyes las que permiten volver a nacer, yo te decía muy al inicio del programa, volver a nacer financieramente y a la vida de poder tener actividad económica. De hecho, esta ley es muy inspirada en el Fresh Start de Estados Unidos. La ley de insolvencia colombiana es una muy buena ley y tiene muchos de los americanos que prefieren tener a las personas activas económicamente a muertas por no poder volver como a darles alternativas de solucionar sus deudas. Bueno, entonces, ¿cómo pueden acceder a este tipo de... La primera es la posibilidad de negociar deudas. Nosotros hacemos la representación en Colombia, entonces la persona que está en el exterior nos contacta, nosotros entendemos la situación, miramos las opciones y si tienen unos recursos para negociar, nosotros lo único que hacemos es buscar la forma ya de que nos entreguen el poder apostillado en el país en donde estén. Nosotros con ese poder nos encargamos de ir a negociar con los bancos, somos su representación y les estamos contando cómo van las negociaciones, cuánto se puede ofrecer, cuánto no, en cuánto se bajó un acreedor de descuento, en cuánto no, y vamos haciendo esas negociaciones. Nos ha ido muy bien, les hacemos todos los trámites ya finales, que les entreguen el paz y salvo, hacer el trámite ante las centrales de riesgo, data crédito, ICFIN, en fin, todo ese proceso hasta que incluso desembargos, todo el proceso, si tienen acá cosas digamos, jurídicas que hayan que resolver, hacemos esa representación y somos ellos acá para solucionarle la situación con el mandato de ellos. Y la otra opción es la liquidación patrimonial. Si no se tienen los recursos para negociar con los bancos, pues también hacemos el mismo proceso que le hacemos a una persona, como lo hablamos ahorita. Es decir, que estamos en Colombia por ellos haciendo su representación y haciéndoles la liquidación patrimonial, presentándola, estando pendientes del juez, haciéndole lo mismo que acabamos de hablar para una persona que está afuera. Lo chévere es que al final se obtiene el mismo resultado, se extinguen las obligaciones o se vuelven obligaciones naturales y la persona vuelve a tener una vida crediticia en unos años. Jairo, estas personas, digamos, que están en el exterior, que tienen deudas de muchos años acá, ellos pueden decir, no, pero es que eso ya prescribió. Tú que trabajaste en banco y que te tocó todo ese proceso de cobranzas y ¿eso es cierto o no es cierto? Porque yo he escuchado, no, es que eso ya prescribió, entonces pues no le pare bolas a eso. Claro, no, es cierto, la prescripción tiene unas condiciones que permiten que pasados 8 años la persona pueda, digamos, solicitar y decir, listo, ya acá ha pasado bastante tiempo, ¿no? Hemos hablado ya de ese tiempo importante donde dicen, listo, se prescriben pero no debe tener unas condiciones importantes, por ejemplo, que la persona no haya en esos 8 años hecho acuerdos con una entidad, digamos, si lo llamaron y dijo, sí, venga, voy a hacer este pago, o voy a hacer esta negociación, ahí ya se interrumpe la prescripción y bueno, o lo mismo si empiezan procesos jurídicos en ese proceso, es decir, muchos bancos también por evitar la prescripción o por estar ahí atentos al tema dicen, no, demandemos o vamos a hacer un proceso jurídico y en el momento que el proceso jurídico entra se interrumpe la prescripción. Entonces hay como muchas condiciones
que se deben O dar. cuando se lo venden, digamos, a esas casas de cobranza, Sí, ahí también se interrumpe. No necesariamente. Salvo que esa nueva casa que lo recibió demande y haga el proceso jurídico. Sí, correcto, que es muy normal. Ya los bancos ya. Entonces, lo que hay que hacer es lo que tú recomiendas, negociar a través de alguien acá. Sí, correcto. O solucionar vía la liquidación patrimonial, que es lo mismo en términos, digamos, económicos, muy parecido a buscar con un abogado la prescripción, que también es viable, pero vuelvo y digo, uno es mucho más larga, es para ya casos muy extremos y donde no se ha hecho ni proceso jurídico, ni se puede hacer, pero es más para casos más extremos y más largos y que no hayan cumplido la interrupción de la prescripción. Entonces, la liquidación patrimonial también aplica para esos casos. Correcto. Cuando tenemos deudas muy morosas y que nunca van a pagar. Nunca se van a, y a veces el banco demandó, entonces interrumpió la prescripción, entonces la liquidación puede tener el embargo, pero como no hay nada más allá de pronto de unas cuentas o algo que puedan embargar, no tienen bienes, se hace el proceso y en ese proceso de liquidación patrimonial directa se obtiene el mismo resultado, se levanta el embargo porque con la liquidación se logra eso y ya después se resuelve la deuda por fin en menos de un año para que ya logren ya tener resuelto el tema, que es lo más importante. Bueno, esa liquidación tiene que pagar uno, pues hay una liquidación patrimonial, no tengo nada con qué responder, entonces pues de pronto tengo una libranza, entonces con la libranza ese capital se destina para pagar algo o normalmente ¿cómo funciona la liquidación? Es una buena pregunta, Mari. Normalmente cuando se interrumpe una libranza pues genera un valor que va para la manutención, pero normalmente, porque estamos diciendo que si no tienen solo para la manutención y no para pagar más deuda, y por eso la liquidación patrimonial, así se interrumpa la libranza, esa libranza o esos recursos van para la manutención. Sin embargo, se pueden hacer algunos esfuerzos de los deudores para que parte de ese valor pueda como compensar o terminar de pagar los honorarios de los abogados o de los asesores que llevan el proceso, que es el único valor que se paga, porque ya los bancos o acreedores que estén en la insolvencia no se les paga porque ya el juez decreta como lo hablamos ahorita, el cruce, y como no hay nada con qué cruzar, pues se extinguen las obligaciones. Bueno, y los reportes negativos a las centrales de riesgo, ¿qué pasa con ellos? Porque si uno le incumple a una libranza, entra como las otras. Me van a reportar entonces porque ya soy moroso en eso. Claro, igual que los otros créditos que de pronto la libranza estaban al día, pero los otros ya te tenían reportado, por ende entra la liquidación. Entran a jugar a correr la misma suerte cuando el juez falla, o sea, al año, que es lo que más o menos te venía diciendo. Se tiene que ya empezar a tener en cuenta la ley de borrón y cuenta nueva, que tiene que ver con el tema de que se mantiene digamos, la central de riesgo hasta el doble del plazo que se estuvo en mora. Entonces, si estuviste en mora un año, entonces vas a estar en reporte 2, después de ese año de que el juez ya falla. Pero si ya era una deuda, como normalmente pasa, de 5 años, entonces no te van a mantener 10 años porque la ley de borrón y cuenta nueva te pone un tope de 4, o sea, hasta el doble del tiempo que estuviste en mora, máximo 4 años en reporte. O sea, realmente en total son 5, el año del juzgado ahí trabajando y los 4 de la ley de borrón y cuenta nueva, y listo, máximo, porque si tuviste menos tiempo en mora, pues va a ser más rápida la recuperación, etc. Bueno, Jairo, redes sociales, todo con que nos podamos comunicar contigo y con Bueno y Gamboa, porque quedamos con todas estas inquietudes, claro, buscando solución también. Y ahí estamos para que nos llamen, nos contacten y resolver ya con más profundidad el tema. Nosotros estamos en www.buenoygamboa.com, en Instagram y TikTok pueden ver nuestros videos también ilustrativos sobre el tema y otros servicios que tenemos en @buenoygamboa. Y nos encuentran en el WhatsApp en 315-9100. Ese número es muy fácil, 315-9100. Y estamos acá ubicados en Bucaramanga, en Cabecera de Llano, nuestra oficina en la carrera 34/40. Pero desde cualquier país están del país, del exterior también. Así es, totalmente abiertos y a escucharlos. Jairo, mil gracias. A ti, Mari, mil gracias. Es importante tu tema hoy y nos aclara muchas dudas. Gracias a ustedes por estar acá y bueno, siempre bienvenidos. Gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente tenemos el estreno en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Además, repetición martes y jueves por el canal.co a la 1 de la tarde y los miércoles por Radio Global Coach PNL.com, 8 de la noche hora de España, 1 de la tarde hora de Colombia. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.